Estos fueron los terremotos más devastadores de 2026. ¿Qué los causó y dónde ocurrieron? Durante 2026 se han registrado terremotos de magnitud superior a 7 en distintos puntos del planeta. Venezuela, Filipinas, Colombia e Indonesia estuvieron entre los países afectados por movimientos asociados con la actividad de fallas y la interacción entre placas tectónicas. Filipinas e Indonesia forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde convergen distintas placas y se concentra una parte importante de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Lea también las 6 oficinas de Colpensiones que reabren para atender a usuarios tras terremoto en Colombia. Estos fenómenos no tienen una causa única. Un terremoto ocurre cuando la tensión acumulada en la corteza terrestre supera la resistencia de una falla y provoca un desplazamiento súbito de bloques rocosos. La profundidad, el tipo de falla y la distancia respecto de las zonas pobladas influyen en sus efectos. ¿Por qué ocurrieron los terremotos de Venezuela? El terremoto registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026 tuvo magnitudes de 7,2 y 7,5. El 24 de junio de 2026, Venezuela registró 2 terremotos con magnitudes de 7,2 y 7,5, separados por unos 39 segundos. El USGS ubicó el primero a 21 kilómetros al noreste de San Felipe, con una profundidad de 27,6 kilómetros, y el segundo a 20 kilómetros al este-sureste de Yumare, con una profundidad de 10 kilómetros. La explicación está relacionada con la interacción entre las placas del Caribe y Suramérica. El norte de Venezuela se encuentra en una zona de deformación tectónica, en la que existen sistemas de fallas con movimiento lateral. La liberación de la tensión acumulada produjo los 2 eventos que fueron tratados por el USGS como una secuencia sísmica. El organismo también estimó la posibilidad de deslizamientos asociados con los movimientos. ¿Por qué Filipinas registró un terremoto de 7,8? En 7 de junio, un terremoto de magnitud 7,8 ocurrió a 24 kilómetros al suroeste de Cablalán, en Mindanao. El USGS estableció una profundidad de 57,2 kilómetros y una intensidad máxima estimada de X en la escala de Mercalli modificada. Filipinas se encuentra dentro de una región donde convergen varias placas tectónicas. En este entorno, la interacción entre bloques oceánicos genera zonas de subducción y fallas capaces de acumular tensión durante periodos prolongados. La profundidad del terremoto fue mayor que la de los eventos superficiales registrados en otras regiones. Aún así, el USGS identificó una exposición significativa a movimientos del terreno y posibles deslizamientos. Lea también más videos del devastador terremoto de 7,7 en Indonesia, el más fuerte de lo que va en 2026. ¿Qué provocó el terremoto de Colombia de 2026? El terremoto del 10 de agosto de 2026 tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro estuvo en Chocó. Crédito Colprensa. El 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El movimiento tuvo una profundidad cercana a 100 kilómetros y fue percibido en distintas ciudades del occidente y el centro del país. La profundidad explica que el movimiento pudiera sentirse en una zona amplia. Sin embargo, no debe afirmarse que el terremoto fue causado simplemente por la subducción de la placa de Nazca. El mecanismo concreto del evento debe diferenciarse de la dinámica general de convergencia de placas en Colombia. La ubicación del país entre la interacción de las placas de Nazca, Suramérica y el bloque del Caribe hace que exista actividad sísmica en diferentes sistemas tectónicos. En este caso, la profundidad del foco y la propagación de las ondas contribuyeron a que el movimiento fuera percibido en varias regiones. ¿Por qué Indonesia registra tantos terremotos? Indonesia se encuentra en una zona de interacción entre varias placas, entre ellas las de Sunda, Australia, Filipinas y el Pacífico.
Esa configuración genera diferentes sistemas de subducción y fallas, por lo que el archipiélago concentra actividad sísmica. Indonesia también forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona marcada por la interacción de placas tectónicas y la presencia de numerosos terremotos y volcanes. El 1 de abril ocurrió un terremoto de magnitud 7,4 a 129 kilómetros al este-sureste de Bitung. El USGS estableció una profundidad de 35 kilómetros y explicó que el movimiento ocurrió cerca de la interfaz entre la losa de Halmahera y la placa de la sonda. El mecanismo correspondió a una falla inversa. El caso demuestra que no todos los terremotos de Indonesia responden a un único límite de placas. La tectónica de la región incluye bloques y placas menores, además de zonas de subducción. ¿Qué causó el terremoto de Indonesia de magnitud 7,7? El 15 de agosto, Indonesia registró otro movimiento de magnitud 7,7, con epicentro a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El evento ocurrió a poca profundidad y generó afectaciones en la isla de Flores. La actividad sísmica de esta zona está relacionada con la convergencia de placas y el sistema de subducción que atraviesa Indonesia. El desplazamiento de una placa respecto de otra acumula tensión en la corteza hasta que se produce una ruptura. ¿Qué tienen en común los terremotos de 2026? Los terremotos registrados en Venezuela, Filipinas, Colombia e Indonesia tienen un elemento común. Ocurrieron en regiones donde existe deformación tectónica y acumulación de esfuerzos. Sin embargo, sus mecanismos no son iguales. Venezuela presenta interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica. Filipinas e Indonesia están dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Colombia combina diferentes sistemas de deformación asociados con la convergencia regional. Lea también Dios me tiene para cosas muy grandes, Ana María Saavedra, la única de las trillizas que sobrevivió al terremoto. Por eso, la magnitud por sí sola no permite determinar el impacto de un terremoto. La profundidad, el mecanismo de ruptura, la distancia a las ciudades y las condiciones del terreno también determinan la intensidad del movimiento y sus posibles consecuencias. Preguntas frecuentes sobre terremotos. ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? Es una zona alrededor del Océano Pacífico donde convergen varias placas tectónicas y se concentra una parte importante de la actividad sísmica y volcánica. Filipinas e Indonesia forman parte de esta región. ¿Qué factores determinan la gravedad de un terremoto? La profundidad, el mecanismo de ruptura, la distancia respecto de las zonas pobladas y las condiciones del terreno influyen en los efectos que puede generar un terremoto. ¿Por qué un terremoto puede sentirse en varias ciudades? Las ondas sísmicas pueden propagarse a grandes distancias desde el epicentro. La profundidad del foco y las características del terreno pueden favorecer que el movimiento sea percibido en diferentes regiones.